Tenemos que decirle al indicador de peso, por favor, cállate. ¡Cállate! ¡No me desesperas! Y solamente contesta unas preguntas que te va a hacer el PLC. Tal vez conozcas a una de estas personas que tiene una imperativa necesidad de estar hablando todo el tiempo. Todo el tiempo está hablando y parece estar hablando del mismo tema. Cuando intentas hablarle, como que no te escucha. Pues esto es un poco lo que estaba pasando con nuestro indicador de peso en el anterior video. En el anterior video era el indicador de peso el que le mandaba activamente una trama de 12 bytes al PLC para que éste se enterara del peso que estaba marcando el indicador. El PLC se limitaba simplemente a escuchar el indicador de peso. ¿Y esto por qué sucede o sucedía? Porque el indicador de peso estaba configurado en un modo Continuous Send Mode. En el anterior video veíamos que esa trama que le mandaba el indicador de peso al PLC era bien organizada. Empezaba con un byte de inicio y terminaba con un byte de finalización. Y entre estos dos bytes se enmarcaba una serie de dígitos que representaban el peso con su signo, la escala decimal, es decir, el número de posiciones que tengo que correr el punto para obtener el peso con sus decimales correctos, y una verificación de tipo XOR, que es una clave como secreta, bueno, no es una clave tan secreta, que envía el indicador para saber que el mensaje fue correctamente enviado o correctamente recibido. En el anterior video lo que hacíamos entonces, o lo que se limitaba a hacer el PLC, es recibir esta trama de 12 bytes con unas funciones de recorte. Recortábamos estos 7 bytes que corresponden al peso, los transformábamos con unas funciones de conversión de string a decimal en un valor de peso, y la escala decimal la usábamos para elevar el 10 a la escala decimal para obtener un divisor que operaba con estos dígitos de peso y obtener, después de todo este proceso, un valor de peso con un punto decimal correctamente ubicado. Ese punto decimal, con este procedimiento que hicimos, que no sé si se entendió bien en el video anterior, pues ese punto decimal siempre va a estar bien ubicado. Si cambiamos en el indicador de peso esa posición, este procedimiento lo detectará y siempre arrojará el peso con su punto bien ubicado. Entonces, este modo en este video de alguna manera tiene que parar. Tenemos que decirle al indicador de peso, por favor, cállate, y solamente contesta unas preguntas que te va a hacer el PLC. Eso se obtiene programando el indicador de peso en el modo Command Response Mode. Esta comunicación serial, como lo pueden ver, se asemeja un poco a una comunicación serial Modbus, porque un equipo dominante, un equipo maestro, que es el que tiene la palabra, le hace preguntas a uno o varios equipos que se limitan a contestar esas preguntas que le hace el equipo maestro. Entonces estas preguntas pueden ser muy variadas. El PLC le puede preguntar a varios indicadores de peso, por supuesto por su peso neto, pero también por su peso bruto. Le puede decir de alguna manera a uno o varios indicadores de peso que inicie una secuencia de cargue, o que por favor ejecute su comando de tarar o ejecute su comando de cero, etc. Para comunicar el indicador de peso con el PLC,
En este nuevo modo de comunicación de Command Response Mode, vamos primero a hacer ensayos con el computador antes de programar el PLC. Entonces vamos a conectar el indicador de peso con un conversor de USB a RS232 y vamos a utilizar este software Doglite Scripting. Como pueden ver, aquí tengo el conversor, está conectado al computador y aquí tengo el indicador de peso. Vamos a abrir el software Doglite Scripting, lo pueden googlear. Es uno de este tipo de programas, hay muchos, es uno de los que más me ha gustado. Y vamos a configurar la comunicación. Entonces, el conversor lo detectamos en el COM6, 9600 baudios, 8 bits, 1 bit de parada sin paridad. Esto está bien, ok. Le vamos a decir que se conecte y ahí se conectó. Como pueden ver, no he hecho modificaciones en el indicador y sigue en un modo en el que en el modo Continuous Set Mode, es decir, el indicador le sigue mandando continuamente el valor de peso al PLC y este montón de bytes que envía todo el tiempo a unas velocidades muy rápidas es la verborrea de la que les estaba hablando. Este programa me gusta porque se puede ver esa trama de 12 bytes en su equivalente ASCII, los bytes en su valor hexadecimal, en su valor decimal y en su valor binario. Lo que más nos interesa es el valor, es el equivalente ASCII de cada byte. Esto se entiende un poco más fácil. Bueno, entonces voy a cambiar el indicador, lo voy a pasar el set 1 tiene la dirección 1, este indicador de peso tiene la dirección 1 como una dirección Modbus, pero no es Modbus. Velocidad y aquí le vamos a decir en 0, Command Response Mode. Entonces al darle Enter podemos ver inmediatamente en el programa que el PLC como tal, perdón, que el indicador como tal ha dejado de enviar los datos al PLC. Perdón, como pueden ver, el computador ya no está recibiendo datos de manera continua del indicador de peso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, como el indicador de peso ya no nos está diciendo nada, le vamos a tener que hacer preguntas para que el indicador de peso nos conteste dichas preguntas. Bueno, entonces aquí nos vamos a ir a la manera hexadecimal de escribir la pregunta y vamos a hacer un handshake con el indicador. Es como un saludo, como un hola mundo, una manera de verificar que los dos equipos se estén comunicando correctamente. Entonces 02 30 03. Digamos que esto se va a llamar saludo. Se va a llamar saludo. Vamos a iniciar la comunicación. Como pueden ver, no estamos recibiendo nada del indicador, pero entonces le vamos a enviar esta trama de bytes al indicador y el indicador contestó. Esto aquí ya es muy buena señal. Si vamos al modo ASCII, este fue nuestro saludo y esta fue lo que contestó el indicador. Entonces, de la misma manera vamos a consultar el peso
el peso, el peso neto, el peso bruto, tarar el indicador, llevarlo a cero, iniciar una secuencia de pesaje. De la misma manera que existe un comando para saludar el indicador de peso, es decir, para verificar la correcta comunicación, en este caso entre el computador y el indicador de peso, también existen comandos para consultar o preguntarle su peso bruto, para consultar el peso neto, para tarar el indicador de peso, para ejecutar el cero del indicador de peso. Y si les muestro el manual del indicador literalmente en la última hoja, en la última página, en el anexo 3 nos enseñan a preparar estos comandos según la dirección que le demos al indicador, lo que nos hace intuir que podemos conectar varios indicadores con diferentes direcciones en una misma red y por supuesto a calcular los bytes de verificación XOR. Volviendo al programa Doglight Scripting, si saludamos el indicador nos contesta el saludo. Aquí podemos ver la versión ASCII del saludo, su código en hexadecimal, su código en decimal y su código en binario. El que mejor se entiende o el que más fácil se entiende es la correspondencia a la tabla ASCII de los bytes que estamos enviando y recibiendo. Si yo mando un saludo erróneo, intencionalmente lo programé mal, vemos que el indicador contesta, lo cual nos dice que hay una correcta comunicación entre el computador y el indicador, pero nos contesta con un error. Ahora bien, si ejecutamos el comando de peso bruto, el indicador nos contesta con el peso, a saber que estos dos antepenúltimos bytes son los bytes de verificación. Tenemos 0.2 kilos, vamos a volverlo a hacer, peso bruto, 0.2, aquí estamos viendo 0.5, bueno, cambia bastante. Si ejecutamos el peso neto, ahí sí seguimos en las mismas. Peso neto, a ver, que coincida, que es estable, menos 0.2. Ahí está en 0, menos 0.2. Ahí, por ejemplo, menos 0.2, aquí nos envió el peso neto que estaba mostrando en ese preciso momento. Y ahora viene la magia. No, imaginemos que imaginemos que le subimos un peso. Entonces ahí está marcando 297,6. Vamos a consultar el peso neto. 297,6 podemos leer aquí. Pero ahora vamos a tarar. Entonces ahora sí viene la magia. Vamos a tarar el indicador. Y como pueden ver, envié el comando para tarar, nos contestó y el indicador de peso aquí quedó tarado en 0. Si yo consulto el peso neto, pues es 0 o muy cercano a 0 lo que está marcando aquí, pero si yo consulto el peso bruto, pues es el peso que teníamos antes de tarar. No, bueno, entonces de la misma manera que estamos enviando los comandos a través de este software, de este programa, lo vamos a hacer en la programación del PLC. Bueno, entonces ya logramos la comunicación entre el indicador de peso y el computador. El computador vimos que tenía un programa llamado Doglight Scripting. El indicador de peso y el computador estaban conectados a través de un conversor USB a serial RS232 e hicimos unos ensayos muy exitosos. Ahora, ya después de haber logrado estos ensayos, vamos a devolvernos a la conexión del video anterior en el que conectamos el indicador de peso al PLC S7200
a través de este módulo CM1241 de RS232 con este cableado. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo el indicador de peso y el PLC. Ahora va a ser el PLC el que le escriba los comandos de pregunta al indicador de peso para que éste le responda. En el indicador hemos configurado varias cosas para que funcione correctamente la comunicación. Hago un resumen. Todos estos parámetros están en el set 1. El primer parámetro, esta A debe estar en 1, la comunicación serial requerida. En el parámetro 4 del set 1 vamos a definir la dirección serial del indicador. No es una dirección Modbus, pero parece. En este caso pusimos la dirección 1. En el parámetro 5 vamos a definir la velocidad de transferencia 9600 baudios. Y por fin en el parámetro 6, que es lo más importante para este video, definimos un modo en Command Response Mode, o sea, un modo de preguntas y respuestas. Estos son los comandos para que el indicador haga diferentes operaciones. Está el saludo, leer el peso bruto, el peso neto, tarar el indicador, leer el peso de la tara, tarar el indicador, llevar a cero el indicador, iniciar un ciclo, los ciclos de pesaje que tiene el indicador internamente o pararlo. Entonces, muy bien, vámonos a programar. Lo que vamos a hacer para programar es que vamos a reciclar el programa del video anterior. En el video anterior veíamos que el PLC recibía una trama serial del indicador de peso. Pues en esta ocasión, de una vez, vamos a agregar no solamente una función para recibir una comunicación, sino también para emitirla. Entonces, aquí en comunicación, procesador de comunicaciones, punto a punto, esta esta RCB-PTP era para recibir la comunicación. Ahora vamos a utilizar esta, send PTP, transmitir datos del buffer de transmisión. Esta función me pide un DB de datos para manejar esta función, no hay problema. Aceptar. Entonces vamos a configurar esta función para enviarle los comandos al indicador de peso. Aquí vamos a usar el mismo clock. El puerto va a ser el mismo, está enviando y recibiendo por el mismo puerto. Obviamente no por los mismos hilos, pero sí por el mismo puerto. El buffer, entonces tenemos que crear el buffer. Vamos a crear dos cosas para enviar. Uno se va a llamar leer peso neto. Entonces aquí viene el secreto que se me había olvidado. Esto lo vamos a crear como una matriz, un array. Y va a ser una matriz de bytes. Con una matriz de chars también funciona, pero yo prefiero matriz de bytes. De la posición 0 a la posición 5, o sea 6 elementos. Y también vamos a crear un tarar indicador, una matriz de bytes de 6 elementos. En este leer peso, entonces aquí vamos a copiar
el comando para leer el peso del indicador con la dirección 1. 30, 32, 03. Y vamos también a escribir el array de bytes para tarar, que es 02, 03. Perfecto. Entonces, aquí en esta función, pongamos aquí pregunta el peso neto. Al preguntar el peso neto, entonces, para preguntar el peso neto, tiene que enviar este array de 6 bytes de peso neto. Y en length, en tamaño, vamos a poner 6. Perfecto. Muy bien, entonces ahí está el programa. Está escribiendo, el PLC está escribiendo en el indicador de peso el comando para leer su peso neto. Y del indicador de peso al PLC estamos recibiendo ese peso neto. Entonces aquí estamos viendo que ya podemos leer el peso, pero de la nueva manera en el modo Command Response Mode. Obviamente esta trama de bytes en este modo difiere un poquito de la anterior. Entonces aquí punto decimal, ya no necesitamos punto decimal. El peso está en la posición 4 y tiene 8 bytes, incluyendo un punto que ya viene procesado. No necesitamos el punto decimal. No necesitamos el cálculo del divisor porque el punto ya viene en la trama de bytes y tampoco necesitamos esta división. Entonces el peso final ya lo obtenemos aquí, en esta conversión. Ya cargamos al PLC, entonces esta función le envía una cadena de bytes al indicador de peso. O sea, el PLC le manda una cadena de bytes al indicador de peso con esta función senptp y el PLC recibe con esta función rcvptp lo que le responde el indicador de peso al PLC. Y podemos ver que en este momento aquí ya estamos recibiendo el peso 0305 03. Bueno, pero esto no parece muy interesante porque es muy parecido al anterior. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a agregar la función de tarar. Entonces, para agregar la función de tarar, simplemente le tenemos que enviar al PLC, yo lo voy a hacer así, otra cadena, pero no es la cadena para leer el peso neto, sino que es la cadena para tarar el indicador, que también tiene 6 bytes y este envío lo vamos a disparar con la marca M00 que vamos a llamar tarar. O estoy tarando o estoy consultando el peso, pero no voy a hacer los dos a la vez. Y tampoco voy a recibir la respuesta del comando de tarar porque no me interesa. Bueno, vamos a ver cómo se comporta este programa. Entonces ahí no estamos presionando el botón de tarar. Esta marca la podemos después poner en una escala, en una pantalla HMI para mayor comodidad, pero por el momento lo hacemos así.
Entonces, por el momento sigue recibiendo el valor del peso, que está en 0,2. Aquí 0,2. Vamos a subirle algo a la celda de carga. Ya está mostrando 254.3, que coincide con lo que me dice el programa. Y ahora vamos a tarar. Vamos a forzar la marca de tarar. 1. La devolvemos a 0. Y mágicamente taramos el indicador y el peso volvió a un peso de casi 0. Si retiramos el objeto de la celda de carga, el peso vuelve a un valor negativo. Volvamos a tarar a ver qué pasa. Volvió a 0. Forzar a 1. Entonces, muy bien, el PLC puede tarar el indicador de peso enviándole un comando para tarar el indicador de peso. El PLC puede leer el peso neto del indicador. Esto parece muy básico, pero es bastante interesante y nos abre muchas puertas, porque podemos entonces tener varios indicadores de peso en una misma red. Obviamente ya no va a ser una red en RC232, sino que tendrá que ser una red en RS485. Eso lo veremos en posteriores videos. Podemos gobernar mucho mejor el indicador de peso. Lo podemos tarar, leer el peso neto, leer el peso bruto, iniciar ciclos de pesaje. Eso lo veremos en posteriores videos. Hasta aquí el video de hoy. Hasta pronto.